Este viernes se presentó la solicitud de registro ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral de Reintegración Mexicana, un nuevo partido político nacional, impulsado por la organización de ciudadanos Contigo Podemos Avanzar y representado por Andrea Arroyo Alzaga. En la exposición de motivos de registro de la nueva organización política se señaló: seremos un partido no dependiente de los recursos públicos, promotor de las alianzas, impulsor de la transparencia, el acceso a la información y el combate a la corrupción. Asimismo recalcaron que buscan ser un partido libre que no vivirá de los impuestos de las y los mexicanos, sustentado económicamente con aportaciones voluntarias, rifas, conciertos, exposiciones, entre otros esquemas de financiamiento. Nos proclamamos a favor de la reducción de suministros y bienes materiales en nuestras funciones para contribuir al cuidado del medio ambiente y recursos naturales. Quieren ser un partido plural, por lo que anunciaron en un comunicado que el nuevo partido estará integrado por hombres y mujeres, campesinos, artistas, empresarios, trabajadores, jóvenes, amas de casa, deportistas, influencers, entre otros representantes de todos los sectores sociales. Cada integrante de nuestro instituto será considerado como un accionista y parte medular del mismo, sin los vicios de antaño de operar como una franquicia familiar. Un partido formado por personas haciendo política, no con políticos, que se sirvan de las y los ciudadanos, añadieron. Asimismo, indicaron que están comprometidos con atender las demandas ciudadanas, en sinergia con la sociedad civil, para sumar capacidades y experiencia de todas las voces. Con pluralidad ideológica, reintegraremos a las y los actores que han sido relegados de otras fuerzas políticas, les ofreceremos la oportunidad de participar en un proyecto que no tiene filiación de centro, izquierda o derecha. Seremos un partido universal, con el objetivo de otorgar certeza a los procesos electivos. Impulsaremos la aplicación del voto electrónico, para que en tiempo real la ciudadanía pueda conocer los avances de su participación, detallaron. Vamos a reintegrar México, por la independencia de las y los ciudadanos, formemos un partido transparente, plural, universal, promotor de la justicia, seguridad y desarrollo que el país necesita, concluyeron en el boletín de prensa. Aún no se ha revelado quiénes estarán en el partido y esperan darlo a conocer en breve, mientras avanza su registro ante el INE. ¿Qué se requiere para hacer un partido político en México? El artículo 9 de la Constitución Política de México reconoce el derecho de libre asociación y hay garantías en el diseño electoral para conformar partidos políticos. Los partidos políticos deben contar con un registro ante el Instituto Nacional Electoral, INE. Ya no se necesita haber sido asociación política nacional registrada. Como un paso previo, pueden reunirse libremente personas en una organización ciudadana y buscar su registro como partido. Entre 1991 y el 2018, perdieron su registro 22 partidos nacionales en México, pero sus simpatizantes no están impedidos para reagruparse tratando de sumar voluntades.
Los partidos políticos deben cumplir con los siguientes requisitos: elaborar sus documentos básicos, declaración de principios, programa de acción y estatutos. Contar con 3,000 afiliados en 20 entidades federativas o 300 afiliados en 200 distritos electorales. El número de sus afiliados no puede ser menor a 0,26% del padrón electoral de la elección federal anterior. Notificar al INE en el mes de enero siguiente al de la elección presidencial su propósito de organizarse como partido político. Informar al INE mensualmente sobre el origen y destino de sus recursos. Celebrar una Asamblea Nacional Constitutiva para aprobar sus documentos básicos y elaborar su padrón de afiliados. En el mes de enero anterior a la siguiente elección, presentar ante el INE su solicitud de registro, acompañada de sus documentos básicos, listas de afiliados y actas de sus asambleas celebradas. El Consejo General del INE integrará una comisión de 3 consejeros para examinar los documentos y el procedimiento de constitución y formulará un proyecto de dictamen para otorgar o negar el registro. En caso de aprobarse el registro del partido, este será válido a partir del 1 de agosto del año en curso.